Buenos días, chiquillas, chiquillos. Este es el curso de Ecología y Biodiversidad, segundo semestre del 2021. Es un curso que le dedicamos a la carrera de Ingeniería Civil Ambiental. Hoy día es 9 de noviembre, nos queda menos de un mes de clase y esta es la tercera unidad y última del curso. Voy a proceder a compartir pantalla para informarle de cómo va a ser la unidad número 3. Yo ya estoy al día con ustedes respecto de este tema. Les acabo de subir la semana pasada la guía de gestión del autoaprendizaje, la guía número 3, para que ustedes desde ya comiencen a trabajar. El tema de la unidad número 3 es la biodiversidad. La segunda parte del nombre del curso. Recuerden que el curso es Ecología y Biodiversidad. En esta unidad vamos a revisar nosotros el concepto de biodiversidad, los tipos de biodiversidad, los parámetros de la biodiversidad específica, biomas, paisaje y ecosistemas nacionales, y la problemática de la biodiversidad. Si tienen alguna pregunta al respecto, bienvenida sea. Todavía tenemos algo de tiempo para tomarnos con calma el inicio de la unidad número 3. ¿Alguna consulta? Kaylin, Brenda. Nada, De mi parte no, profe. ya está bien. Voy a dejar de compartir esta diapo y nos vamos a abocar al tema de la clase propiamente tal. A ver. Mira tú. Mira, número 3. Vaya, vaya, vaya.
tuve que dar toda una vuelta. ¿Ven lo que estoy? Su función de compartirme está en pausa. Ya. ¿Están viendo lo que tengo en pantalla? Curso de Ecología y Biodiversidad para Ingenieros Civiles Ambientales. Sí, profe. Ya está. Bueno, como decía, el tema de la unidad 3 es biodiversidad. ¿Qué entendemos por biodiversidad o diversidad biológica? Le voy a dar dos definiciones. La primera dice que la diversidad biológica o biodiversidad es riqueza o variedad genética, organismal, ecosistémica y cultural de un territorio. Por ejemplo, podemos hablar de la biodiversidad de Chile o la biodiversidad de la cuarta región. ¿Qué entendemos nosotros por riqueza o variedad genética? Las diferentes combinaciones genéticas que están presentes en los individuos y las poblaciones de las diferentes especies que se encuentran en un determinado territorio. Si hay alguna terminología que no la conocen, me preguntan. ¿Qué se entiende por diversidad organismal? Los distintos tipos de seres vivos que hay en un determinado territorio, por ejemplo, los distintos tipos de árboles que hay, la diversidad de animales que hay, etc. Diversidad ecosistémica, que se entiende por diversidad ecosistémica de un territorio, los diferentes paisajes, los diferentes ecosistemas que hay. Y la diversidad cultural, bueno, las expresiones humanas. Esto de la diversidad cultural está de moda, ¿no es cierto? Sobre todo en el tema de la convención constitucional, donde la gente, ¿no es cierto?, por ejemplo, de los pueblos originarios, están reclamando sus espacios. De tal manera que diversidad biológica o biodiversidad es un concepto amplio que considera tanto componente genético, esto que está dentro de los cromosomas, ¿no?, el componente organismal, o sea, los distintos tipos de seres vivos que hay, el componente paisajístico, ecosistémico y el componente cultural. Como ustedes comprenderán, ¿no es cierto?, el componente cultural se refiere al ser humano. Otra definición más amplia, ¿no?, que es la variedad de vida en la ecosfera, o sea, la variedad de vida en la Tierra misma.
¿Cuál es el principio subyacente al tema de la biodiversidad? Es que la biodiversidad ha evolucionado desde tiempos primitivos hacia el tiempo actual. Han habido periodos en la historia de la Tierra donde la biodiversidad ha decrecido, ha disminuido dramáticamente. Son periodos de extinción de distintas formas de vida. Pero también hay periodos de expansión de la biodiversidad en periodos, en tiempos geológicos. En estos momentos nosotros estamos enfrentados, como seres humanos, estamos enfrentados a una problemática que tiene que ver con la biodiversidad, porque las tasas de extinción de los distintos tipos de seres vivos está siendo muy acelerado. Si bien la extinción, así como la expresión de nuevas formas de vida, es un fenómeno natural que toma su tiempo, también la extinción es un fenómeno natural. En el largo plazo, en escalas evolutivas, de varios miles de años, la extensión con la diversificación de la biodiversidad se entran a balancear. Pero resulta que ahora, ¿no es cierto?, estamos enfrentados, el ser humano, a una tasa de extinción relativamente más alta que las tasas de extinción que ocurrieron en el pasado. Este fenómeno que está ocurriendo se le achaca principalmente a la actividad del ser humano. Ya, y dentro de estas actividades del ser humano, bueno, una gran responsabilidad corresponde a los procesos industriales. Y los procesos industriales, ¿no es cierto? En los procesos industriales participan de manera bastante activa los ingenieros. De allí que sea necesario, sea es importante, que en general cualquier estudiante de ingeniería conozca algunos temas de biodiversidad. Por eso que la nueva malla curricular, el curso que antes se llamaba Ecología simplemente, y tenía 4 horas, ahora se llama Ecología y Biodiversidad, con 2 horas. ¿Cuáles son los tipos de biodiversidad que se conocen? Básicamente cuatro tipos. Empecemos por la diversidad más fina, la diversidad genética, esto que está formando parte de los cromosomas que se encuentran en la célula. Y esta diversidad genética se puede analizar, se puede estudiar en términos de nucleótidos, que son moléculas que forman parte de los cromosomas del ADN, genes, cromosomas, genoma y el acervo genético. ¿Qué es lo que se entiende el genoma? El conjunto de genes que existen en una determinada población que se encuentra en un determinado territorio. Por ejemplo, poblaciones aisladas, poblaciones antiguas, pueden ser incluso seres vivos, pueden ser poblaciones de plantas, poblaciones de animales, y eso tiene entonces una estructura genética que la hace distinta de los individuos de la especie, pero que viven en otro territorio, el genoma. Y bueno, el acervo genético es la riqueza de genes que hay. Así como nosotros hablamos de acervo cultural, ¿no es cierto?, para referirnos a las diferentes manifestaciones culturales de un pueblo. Por ejemplo, el acervo cultural de Chile, bueno, son todas las manifestaciones culturales que tenemos los chilenos. Acá el acervo genético es la riqueza genética
de una determinada especie de organismo. Recuerden que especie es un conjunto de individuos que tienen la potencialidad de aparearse entre sí y dejar descendencia fértil. En el caso del ser humano, por ejemplo, nosotros pertenecemos a la especie Homo sapiens y esta especie, a diferencia de otras especies, está distribuida mundialmente. De tal manera que usted, por ejemplo, tiene la potencialidad, usted, hombre o mujer, tiene la potencialidad de cruzarse con un hombre o mujer que esté en el otro extremo del mundo y se espera que la descendencia que surja de ahí sea una descendencia fértil. Y, ¿no es cierto?, de acuerdo a las leyes genéticas, que esa descendencia presente características de su acervo genético y características del acervo genético del otro individuo. Esa es la diversidad genética. ¿Cuál es la importancia actual de la diversidad genética? La importancia actual de la diversidad genética es que es el sustento no es el único sustento, pero uno de los tantos sustentos de la ingeniería genética. Entonces nosotros, estudiando el acervo genético de distintas poblaciones para una determinada especie de planta cultivada, por ejemplo, bueno, nosotros en alguna de esas poblaciones extrañas podemos encontrar algún carácter que le da cierta potencialidad al cultivo. Por ejemplo, ser capaz de resistir sequías, ser capaz de resistir golpes de frío, ser capaz de resistir golpes de calor, ser capaz de vivir en suelos muy salinos, etc. Esa es la importancia de la diversidad genética. Dice particularmente relación con la producción de alimentos, ya sea de origen animal como de origen vegetal. También la diversidad genética es importante para ciertos procesos industriales. Producción, por ejemplo, de pigmentos, producción de medicamentos que se hacen en base, ¿no es cierto?, a microorganismos, por ejemplo. Después tenemos nosotros la diversidad organismal. ¿Qué es la diversidad organismal? Es una diversidad a un nivel de individuo, a nivel suyo, a nivel mío, no a nivel de sus células, ni de las células mías, sino a nivel de individuo. Y aquí encontramos nosotros las poblaciones, que ya hablamos conceptualmente en qué consisten, las subespecies, las especies, los géneros, las familias, los órdenes, las clases, el filum, la división, los reinos. Y ya les señalé que especie es un conjunto de individuos similares entre sí, potencialmente cruzables. Si lo hacen, dejan descendencia fértil. Esa es la especie. Si la especie se distribuye territorialmente de manera muy amplia, en cada uno de los territorios, los grupos que resultan pueden ser ligeramente diferentes entre sí, algún carácter diferente. Por ejemplo, pueden ser más grandes, pueden ser más chicos. En el caso del ser humano, pueden ser de piel clara versus piel oscura, de piel de talla delgada versus tallas gruesas. Nosotros nos constituimos en subespecie al tiempo actual por la movilidad del ser humano. Pero como especie, ya nosotros pertenecemos a la especie Homo sapiens, como especie. Pero como individuos actuales, pertenecemos a la subespecie Homo sapiens sapiens. O sea, todos los individuos en la Tierra, ya los 7 billones y tanto que habemos en estos momentos en la Tierra, pertenecemos a la subespecie Homo sapiens sapiens.
porque ya la especie Homo sapiens ya, se ha ido transformando desde que surgió la Tierra, y ya estamos a nivel de su especie, que tenemos ciertas características que nos hacen distintas de la especie Homo sapiens, de la forma Homo sapiens original. La palabra Homo sapiens quiere decir el hombre que piensa. Y Homo sapiens sapiens, para decirlo un poco en broma, es el hombre que piensa y piensa, digamos. Después tenemos los géneros, las familias, los órdenes, las clases, los filum y las divisiones. Estas son categorías taxonómicas. Un conjunto de especies constituyen un género, un conjunto de género constituyen la familia, un conjunto de familias constituyen el orden, un conjunto de órdenes constituyen la clase, un conjunto de clases constituyen el filum, y un conjunto de filum constituye el reino. Nosotros, en la actualidad, hablamos de 5 reinos, fíjense ustedes, 5 reinos. Estos 5 reinos, cada uno de ellos representa un tipo, una forma de ser vivo. Dicho en otras palabras, una forma en cómo el ser vivo se expresa en la naturaleza. Esto todavía no está definido, porque estas son grandes organizaciones que tienen una serie de excepciones. Una de estas excepciones es los virus. ¿Los virus son seres vivos o no? De acuerdo a la biología clásica, los seres vivos no son seres, perdón, los virus no son seres vivos. Porque de acuerdo a la teoría celular, los seres vivos están organizados en base a células. Y los virus no están organizados en base a células. Y ahí hay un problema. 5 reinos, desde el reino con individuos más simples a los reinos con individuos más complejos. El reino de las moneras, las protistas, los hongos, las plantas y los animales. Algunos autores, un poco más modernos, separan el reino de las monedas en 12 grupos. El grupo de las arqueobacterias, la palabra arqueo quiere decir primitivo, y el grupo de las bacterias. Pero sigue manteniendo el grupo de los protistas, el grupo de los hongos, el grupo de las plantas y el grupo de los animales. Y después tenemos la diversidad ecológica, nichos, hábitats, ecotopos, individuos, poblaciones, ecosistemas, paisajes, ecorregiones, biomas. No recuerdo si en la clase pasada yo hablé de los niveles ecológicos superiores. Tengo la impresión que sí. Por ejemplo, de la tundra, la taiga, el bosque tropical, para hablar de los biomas. Las ecorregiones son regiones ecológicas de menor extensión territorial. Recuerden que el bioma, si es que hablé de ello, el bioma es una región ecológica de carácter continental y que se debe a la combinación, en el caso de los biomas terrestres, se debe a la combinación de la temperatura y la precipitación. Las ecorregiones son regiones ecológicas de menor alcance, no tienen un alcance continental. Y dentro de esas ecorregiones, bueno, tenemos los ecosistemas. Recuerden que yo estoy haciendo sinónimo de ecosistema, paisaje. Para mí hablar de paisaje, hablar de ecosistema, básicamente lo mismo. Y dentro de los ecosistemas, bueno, tenemos las comunidades biológicas, y dentro de las comunidades biológicas las poblaciones, y dentro de las poblaciones
los individuos. Los ecotopos, ¿qué son los ecotopos? Son parches paisajísticos que están dentro de los ecosistemas. Por ejemplo, si yo me paro en el Cerro Grande y miro hacia la cordillera, voy a encontrar un gran paisaje. Dentro de ese gran paisaje voy a encontrar unidades de paisaje menores, una suerte de parches. Entonces, por ejemplo, los parches que se encuentran en la ribera del río Elqui, el río Elqui propiamente tal, los poblados que hay ahí, las pequeñas ciudades, como Vicuña, por ejemplo, Paihuano, Piscoel. Esos son ecotopos. Algunos son ecotopos naturales, como la vegetación ribereña, el río Elqui. Otros son ecotopos artificiales, hechos por el hombre, como las villas, las aldeas, una cancha de fútbol, un cultivo, etc. Hábitats son los lugares específicos donde viven los individuos. Tenemos hábitat acuático, donde viven los organismos acuáticos, hábitat terrestre, donde viven los organismos terrestres. La palabra nicho, yo no se las traté, porque conceptualmente es difícil de entender. Para definirlo así simplemente, sin caer en definiciones muy biológicas, el nicho es un espacio funcional de una especie en la comunidad. Por ejemplo, podemos hablar de los organismos acuáticos, ¿no? Los organismos acuáticos viven en condiciones de salinidad del agua, en condiciones de corriente del agua, temperatura del agua, transparencia del agua, ¿ya? Y cumplen esos organismos acuáticos una función. Por ejemplo, si estamos hablando de una planta acuática, bueno, en la función de productor para el sistema. Si estamos hablando de un animal, bueno, en la función de consumidor del sistema. Y si estamos hablando de una bacteria, bueno, a lo mejor es la función de descomposición o de mineralización de los compuestos, según lo que estudiamos nosotros eh, en la clase de ciclos biogeoquímicos. Entonces, todas estas cosas que le he mencionado se refieren al nicho. El nicho, no por nada nosotros le llamamos nicho al lugar donde se entierran los muertos. Entonces, nicho es una especie, perdón, un espacio relativamente bien limitados, pero es un espacio reducido. O sea, dice en otras palabras, aprovechándome yo del símil que le hablamos de nicho, un lugar donde está el cajón de un muerto, con el cadáver adentro, un espacio relativamente confinado, reducido. Nosotros no vamos a llegar a este nivel de análisis de la biodiversidad de nichos, pero ustedes comprenderán, ¿no es cierto?, que mientras más complejo es el ecosistema, por ejemplo, una selva tropical, la cantidad de nichos es mucho mayor que la que podemos encontrar nosotros en el desierto de Atacama. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Comentario? ¿Opinión? No, profe. Ok. Y después nos vamos a ir a la diversidad cultural. Ya les dije, esto corresponde a las expresiones del ser humano. Bueno, las actividades humanas que se pueden hacer en un determinado territorio. De nuevo, por ejemplo,
me voy a el Cerro Grande y miro, ahora uso unos buenos catalejos, binoculares, y empiezo a observar la actividad humana. Entonces me voy a dar cuenta ahí que hay gente que desarrolla diferentes actividades humanas. Puedo hacer un listado. Después, las relaciones de la comunidad con la naturaleza. Nosotros, hombre moderno, nos hemos ido distanciando de la naturaleza. Pero desde mitad del siglo pasado, de 1950, 1960 en adelante, ha habido un despertar, ¿ya?, del interés del ser humano por la naturaleza. Entonces, cada vez más está apareciendo gente que, que le gusta observar los pájaros, que le gusta observar los paisajes, que toma registro del canto de los pájaros, etcétera. Y no por nada, entonces se producen los conflictos ambientales, como el que estamos nosotros experimentando en los últimos meses, y que ha llevado incluso una acusación constitucional contra el presidente de la República, el tema Domingo. Cada vez estamos queriendo más a la naturaleza. Ya nos dimos cuenta que sin la naturaleza no podemos vivir. Y esto, por supuesto, fundamenta desde el punto de vista, si ustedes quieren, ético, ¿ah?, la carrera de ustedes, ingeniería civil ambiental. Gente que en su labor profesional va a promover actividades humanas compatibles con el medio ambiente, actividades humanas amigables con el medio ambiente. Entendiendo por medio ambiente, en este caso, la naturaleza. Recuerden que también en estos momentos hay una tremenda conferencia internacional, ¿no es cierto?, respecto al cambio climático global. O sea, hay preocupación. Dicho en otras palabras, algunas personas, pensadores, están algo asustados por lo que se le viene al ser humano para los próximos 50 años, 100 años. Y ustedes probablemente van a estar viviendo. Si ya han experimentado el tema de la pandemia, con todos los efectos que ha tenido, como los países están desestabilizados en muchos planos, piensen lo que puede ocurrir, ¿no es cierto?, en los futuros 50 años, si esta tendencia al aumento del cambio climático sigue. Entonces, están reunidos en una conferencia importante, conferencia internacional, relaciones con la naturaleza. Las otras son las aproximaciones culturales. Voy a usar un ejemplo, que es un ejemplo político, digamos, como una manifestación cultural. Ha habido, ¿no es cierto?, un movimiento en contra del neoliberalismo. Si consideramos que el liberalismo, desde el punto de vista político, es una aproximación cultural, en estos momentos hay una gran cantidad de personas que se están oponiendo a esta aproximación cultural. Aproximaciones culturales también ha sido toda esta forma de ver la naturaleza como algo infinito, mar infinito, atmósfera infinita, tierra infinita, y la ciencia ha demostrado que eso no es así. Pero gran parte de la historia del ser humano está concentrado en esta percepción, mundo infinito. Y eso era comprensible porque en los inicios, ¿no es cierto?, el ser humano éramos pocos, y comparado con la inmensidad de la atmósfera, la inmensidad del mar, la gente creyó que eran
pensadores de eso creo yo que era infinito. Ahora sabemos que no. Y la organización ya de las sociedades humanas, cómo están organizadas las sociedades humanas. Lo preocupante de este tema de organización de la sociedad humana es que nosotros ¿ya? En los últimos 300 años hemos ido ¿ya? Siguiendo un modelo más o menos hegemónico. Mirando, por ejemplo, a la concepción norteamericana de la sociedad. Y olvidándonos un poco de las cómo están organizadas sociedades locales, como por ejemplo está organizada las sociedades, las agrupaciones de seres humanos que viven en el Valle del Elqui, que mirado desde otro extremo del mundo es un valle como miramos nosotros un valle en el Tíbet, por allá por Mongolia. Estamos hablando de centros culturales como, no sé, Nueva York, Londres, sino que estamos hablando de pequeños centros que tienen su propia idoneidad, sus propias expresiones artísticas, religiosas, etc. Bueno, esto es la diversidad biológica o biodiversidad. Se supone, ¿no es cierto?, que el ingeniero ambiental, una vez que egresa, va a ser respetuoso del tema de la biodiversidad, va a ser conocedor en general del tema de la biodiversidad y va a promover acciones que son amigables con la diversidad biológica. O sea, de otra manera, al ingeniero civil ambiental no le va a llamar la atención, ¿no es cierto?, que proyectos de inversión tengan que poner plata para conservar un humedal en una zona desértica. Porque el humedal para esa zona desértica va a ser un foco ¿ya? De biodiversidad biológica, de diversidad biológica o de biodiversidad. Bueno, ¿cuál es la importancia de la biodiversidad? Para resumir lo que he estado hablando. Primero podemos nosotros mirar la biodiversidad a distintos niveles. Diversidad mundial o diversidad local o nacional. Por ejemplo, los koalas, los pandas, los cangurúes y otras especies parecidas, las ballenas, los osos polares. Esos son ya patrimonio natural de la ecosfera. Entonces la gente se entra a preocupar, ¿no es cierto?, si hay riesgo de extinción de los osos polares, si hay riesgo de extinción de los koalas, de los cangurúes, de los pandas, y así otros órdenes. Entonces, importancia, patrimonio natural, que puede ser de la ecosfera, como los ejemplos, de un determinado continente en ese lugar, solo existe esa determinada planta, ese determinado animal. Un país, Chile, pues, una región, la región norte de Chile, la localidad Valle del Elqui, o el sitio. La quebrada de Paiwán. La otra importancia es que reserva genética. ¿Ya? Eso tiene una importancia biológica, una importancia científica y una importancia económica. Ya les señalé el tema de la importancia económica en el sentido de la ingeniería genética. La biodiversidad también provee servicios, como por ejemplo, servicios de la captura de la energía solar.
la descomposición de la materia. Si no existieran organismos que descomponen la materia, bueno, la materia se acumularía como materia orgánica sin uso. La mineralización. La regulación del funcionamiento de los ecosistemas. La limpieza del aire, la limpieza del agua, la provisión de recursos naturales renovables al ser humano. Y tiene importancia económica, que puede ser importancia turística, astronómica, industrial, farmacológica, etc. Fíjese usted que la gente paga, por ejemplo, para ir aquí a Chañaral de Aceituno a observar las ballenas, los delfines. Y hay gente que atraviesa el mundo entero para ir a observar los pingüinos en la Antártica. Y otros que se van a Australia para ir a observar los cangurúes, los koalas, otros que van a África para observar los leones, las jirafas, pues, a pesar que estos animales también están mantenidos en zoológicos, pero hay animales exóticos donde la gente va al lugar, viajan al sur de Chile para ir a pescar, ¿no es cierto?, cierto tipo de peces que solo encuentran en los ríos del sur de Chile, después los devuelven, digamos, pero está en eso. Análisis, niveles en el análisis de la biodiversidad. La diversidad organismal. Ya les señalé que la diversidad organismal se refiere a los distintos tipos de organismos que hay. Bueno, aquí está famoso árbol, los biólogos le llamamos árbol filogenético de los seres vivos. Entonces, ahí tenemos nosotros un conjunto que agrupa a todos los seres vivos que nosotros tipificamos como moneras. Al presente, las monedas se separan en dos grupos grandes, las arqueobacterias y las bacterias propiamente tal. Pero yo, para propósito de este curso, voy a seguir usando la terminología de monedas. El representante más característico son las bacterias. Y de acuerdo a la teoría del origen de los seres vivos, las monedas están en el origen de los seres vivos. Las monedas son organismos unicelulares. Después viene un segundo grupo en esta línea, un grupo que algunos autores consideran artificial, pero no nos vamos a preocupar nosotros qué significa natural o artificial para los niveles de este curso. Y este es el grupo de los protistas. Protistas. Ejemplo de protistas, están las algas, como en luche, por ejemplo, las algas microscópicas que viven en la superficie del mar y llevan a cabo la fotosíntesis, y protozoos. Los protozoos son organismos unicelulares que tienen las características de moverse. La palabra proto quiere decir primero, proteína. Proterozoico. En este caso, protozoo quiere decir los primeros animales. Algunos autores ponen a los protozoos como parte del reino animal. Yo los considero como parte del reino protista.
Noten en esta secuencia, ¿no es cierto? Los protistas entonces continúan, en los términos evolutivos, continúan a los monedas. Y a partir de acá viene una gran diversificación organismal, de la cual se obtienen tres grandes grupos de animales, de seres vivos. Los animales, los hongos y las plantas. Notarán ustedes que los animales es un grupo más diverso que las plantas. Las plantas dominan la ecosfera, sobre todo por el tamaño que tienen los árboles. Por eso que el color de los movimientos ecologistas es verde. Pero en términos de diversidad biológica, la diversidad biológica es mayor en el reino de los animales que en el reino de las plantas, y con mayor razón en el caso de los reinos, el reino de los hongos. Y aquí tenemos los tipos de organismos, las plantas, cuya función ecológica principal, como ya lo hemos visto, es capturar la energía solar, energía física, y transformarla en energía química. El rol fundamental. Después tenemos nosotros los animales, cuyo rol fundamental es producir. Los animales, recuerden que en la comunidad biológica son consumidores, cuyo rol fundamental es producir una caída gradual de la energía que han acumulado ya sea las plantas o otro grupo de animales. Después tenemos los hongos. Aquí tenemos una seta. Hay hongos multicelulares, como el que estamos mirando ahí, y hay hongos unicelulares, como las levaduras, por ejemplo, cuya función principal de los hongos es realizar la descomposición de la materia orgánica compleja en materia orgánica simple. Después tenemos nosotros, aquí hay, estos también son hongos, también lo estoy mostrando yo, pero hongos más simples. Y después tenemos nosotros los protistas, representados por algas unicelulares, tremendamente importantes en el mar, porque son los productores del mar, y los protozoos, organismos unicelulares que tienen la capacidad de moverse. No porque tengan fibra muscular, sino porque tienen orgánulos que les permiten movilizarse. Estos orgánulos pueden ser lo que están viendo aquí, unas pestañitas que se llaman cilios, en otros tienen una estructura más alargada que se llaman flagelos, incluso la forma corporal, cambios en la forma corporal permite el movimiento de los animales, como en las amebas, que son protozoos que carecen de órganos locomotores, cilios, flagelos, pero se pueden mover gracias a movimientos del cuerpo, y la estructura que resulta como deformación del cuerpo se conoce con el nombre de pseudópodo. La palabra pseudópodo quiere decir pie falso o pata falsa. Observarlo al microscopio son una maravilla, porque una célula, ¿no es cierto?, que se empieza a mover emitiendo prolongaciones de su cuerpo. Y finalmente tenemos nosotros
las bacterias. Y como se darán cuenta, dentro de este esquema no caen los virus, como el famoso virus causante del coronavirus, que no nos tiene todo arrinconado. Esto lo vimos, pero no está de más repasarlo. Tipo de ser vivo y el rol ecológico principal. Las monedas, ¿ya? La mineralización de la materia orgánica. Entendiendo por mineralización, ¿no es cierto? Lo que hemos dicho en otras oportunidades, la transformación de materia orgánica simple en materia inorgánica, para que pueda ser usada directamente por las plantas. Los protistas, si son estos que están aquí, producción primaria, abundantes en el pleno mar, en las primeras capas superficiales del océano, y también como animales, la producción liberal, la producción gradual de la energía. Los hongos, la descomposición de la materia orgánica, dicen otra palabra, materia orgánica compleja, materia orgánica más simple. La planta, producción primaria, y los animales, liberación gradual de la energía. ¿Alguna pregunta? Chiquillos, chiquillas. No, profesor. Bien. Bueno, la historia geológica ha mostrado que los seres vivos han ido cambiando a lo largo del tiempo. Como decía al comienzo de la clase, hay periodos donde las distintas formas las distintas formas del organismo han estado expuestas a la extinción, y han habido periodos donde la vida, ¿no es cierto?, se ha visto favorecida y ha aumentado la diversidad biológica. El problema que estamos enfrentados actualmente, ya se lo señalé también, que las tasas de extinción están siendo lo suficientemente alarmantes como para entrar a preocuparnos de la biodiversidad, de la reducción de la biodiversidad en los tiempos modernos. Entonces, ¿qué es lo que dice este pequeño párrafo que está acá? A la escala geológica, la biodiversidad ha cambiado. Desde una naturaleza dominada en esta etapa, dominada por microorganismos, a una naturaleza conformada tanto por microorganismos, ¿no es cierto?, como formada por macroorganismos, hongos, plantas, animales. Así como han surgido distintas formas de vida, entre ellos nosotros. Pero otras han desaparecido. Y la desaparición más dramática, un grupo importante de seres vivos dominaron la naturaleza durante muchos años, centenas de años, los dinosaurios. Entonces, cada vez que hablamos nosotros de la reducción de la biodiversidad en el tiempo moderno, entramos a mirar los dinosaurios. O sea, los dinosaurios como nunca, ¿no es cierto?, han estado tan presentes en nosotros. Es el mejor registro que tenemos de especies que han desaparecido a lo largo de la evolución de la vida en la Tierra. ¿Por qué? Porque los dinosaurios representan un gran grupo de animales. Como decir, mira, los mamíferos, o las aves. Punto 1. Punto 2, los dinosaurios fueron
animales ecológicamente dominantes en la vida de la Tierra en esos años, como nosotros lo somos ahora actualmente. Tercero, los dinosaurios en general fueron animales grandes. Sin embargo, desaparecieron. La desaparición de los dinosaurios se achaca a un evento natural de carácter catastrófico, la caída, ¿no es cierto?, de un aerolito, un meteorito, que provocó un cambio de clima que operó durante muchos años y los animales no pudieron adaptarse a ese cambio de clima y desaparecieron. Recuerden ustedes que los dinosaurios eran animales de sangre fría, ¿no? De tal manera que eran muy vulnerables a las bajas temperaturas. Entonces nosotros tenemos el antecedente, por un lado, los dinosaurios, y por otro lado, la causa de extinción de los dinosaurios. Cambio climático. Cambio climático. Nosotros estamos enfrentados a un posible cambio de clima. Potentes como los dinosaurios. ¿Ya? Y sin embargo, los dinosaurios no fueron capaces de aguantar, digamos, ese cambio de clima. Pero hay una gran diferencia. Los dinosaurios eran animales. Nosotros somos animales también, pero animales bastante elaborados. Pertenecemos a la especie Homo sapiens. Su especie sapiens, Homo sapiens sapiens. Y por lo tanto a nosotros nos acompaña el intelecto, cosa que a los dinosaurios no le acompañaban el intelecto. Nos acompaña el intelecto, pero las soluciones son cada vez más complejas. Si hay un cambio climático, ¿no es cierto?, una de las soluciones es ir a buscar, ¿no es cierto?, lugares donde habitar fuera de la Tierra. No es una solución simple. Y por supuesto, si se produce un cambio como el que se discute en estas conferencias internacionales, bueno, algunas culturas de seres humanos van a poder ser exitosos y otros no. El problema es que las culturas que pueden ser exitosos, voy a hablar de los países que pueden ser exitosos, no son más allá de 5. Y el resto, frente a estos cambios, está vulnerable. Piensen ustedes cómo se han manejado los distintos países frente al ataque de la pandemia. Algunos han sido exitosos y otros no. Esperando que los países más desarrollados ya vayan en su solución. Entonces, uno de los problemas actuales que enfrenta la biodiversidad es que en los últimos centenios la tasa de extinción de especies ha tendido a aumentar, principalmente debido a acciones humanas. La biodiversidad ecosistémica, ahora, la biodiversidad ecosistémica se refiere a la diversidad de ecosistemas que podemos encontrar nosotros en un territorio específico, país, por ejemplo. Y la biodiversidad ecosistémica se refiere tanto a paisajes como a ecosistemas. De nuevo le digo que yo hago sinónimo de ecosistema paisajes. A veces es difícil hacer la diferencia. Pero cuando yo hablo de ecosistema me estoy refiriendo a un paisaje que tiene una cierta organización ecológica. Y paisaje, un determinado espacio, ¿no es cierto?, que tiene ciertas características, pero no necesariamente una organización ecológica. En la mayoría de los casos, los paisajes tienen una organización ecológica, por lo tanto, son ecosistémicos. Perdón, por lo tanto, son ecosistemas.
¿Cuáles son los parámetros de la diversidad taxonómica específica? Entendiendo por diversidad taxonómica específica, que aquí estamos hablando de una diversidad referida a las especies. No estamos hablando de una diversidad referida a los tipos de organismos. No estamos diversidad referida a las familias que hay ahí. De nuevo, señalo, ¿no es cierto?, que una especie es un grupo de individuos similares entre sí, que si tienen la que si tienen la oportunidad de cruzarse, lo hacen y dejan descendencia fértil. Las especies tienen un reconocimiento legal. Por ejemplo, ser humano, nosotros pertenecemos a la especie Homo sapiens, subespecie sapiens. Fuimos descritos, ¿no es cierto?, taxonómicamente hablando, por un biólogo Linneo, ¿ya?, por allá por el año 1700 y tanto. Y así, el millón y tanto de especies que existen actualmente en la naturaleza. Cada una de ellas tiene un nombre, llamado nombre específico. Y aparece entonces en catálogos, donde se registra no solo el nombre específico, sino que quien la describió por primera vez, en qué año, dónde se encuentra, qué características tiene, ahora su estado de conservación en el territorio. Esto lo hablamos nosotros, especie, ¿no es cierto?, en categoría de conservación. Entonces, ¿cuáles son los parámetros que se usan para describir la diversidad taxonómica específica? La riqueza de especies. Dicho en otras palabras, ¿qué tantas especies hay en un determinado territorio, en un determinado ecosistema? Por supuesto, ¿no es cierto?, si estamos hablando de un ecosistema bosque tropical, la cantidad de especies que pueden encontrarse en ese bosque tropical son bastante más que las especies que se pueden encontrar en una zona desértica, en un ecosistema desértico. Cuando se hace un estudio de impacto ambiental, lo primero que se trata de averiguar a través de listados o inventarios es qué tan rico es el ecosistema donde va el ecosistema que va a alojar el proyecto. Si el ecosistema, en términos de riqueza de especies, es pobre, bueno, no es tanta las exigencias ambientales que se le ponen. Si el ecosistema es rico en especies, bueno, aparecen una serie de exigencias ambientales. Ahora, aquí no solo se refiere la riqueza de especies al listado de especies que se pueden encontrar, porque pueden haber especies, ¿no es cierto?, que están en todas partes, digamos. Sino que aquí lo relevante, además de la riqueza, es en qué categoría de conservación están las especies. Si estamos hablando, ¿no es cierto?, de especies en vía de extinción, especies raras, bueno, las exigencias ambientales aumentan. Caso Domingo. O bien si estamos hablando de especies endémicas, propias de ese paisaje, propias de ese ecosistema. Entonces, cuando se caracteriza un ecosistema para alojar un proyecto, en términos de la riqueza de especies,
Se tiene que registrar, además del listado, que a veces aparecen unos listados, ¿no?, tremendamente grandes, la condición de conservación de la especie, la condición de origen de las especies, si es nativa, es endémica, es introducida. Y si estamos hablando también de una especie que es con importancia económica para el ser humano. Después tenemos nosotros la dominancia. La dominancia se refiere a qué tan dominante es la especie en un determinado ecosistema. La dominancia puede darse por número de individuos, puede darse por tamaño de los individuos, o puede darse por el rol ecológico que tienen las especies en la comunidad en cuestión. Para expresar el número de individuos, ¿no es cierto?, la dominancia en términos de número de individuos, perdón, para expresar la dominancia, bien digo, en términos de número de individuos, se usa el indicador número de individuos por metro cuadrado, por ejemplo, o número de individuos visto por unidad de tiempo de observación. Para expresar en términos de tamaño, bueno, generalmente se usa esto, la, la biomasa, ¿ya?, o alguna otra forma de medición del tamaño. Por ejemplo, los árboles se expresan, ¿ya?, por alguna medición del tamaño, por ejemplo, el tamaño del tronco del árbol. También los árboles, si son de troncos delgados, qué sé yo, se expresa el número de individuos por, en este caso, no por metro cuadrado, sino que por hectárea. Y el rol ecológico es más difícil de evaluarlo, pero generalmente se toma en cuenta qué es lo que pasaría si esa especie, qué le pasaría al ecosistema si esa especie no está presente ahí. Entonces hay algunas especies que son consideradas ingenieros del ecosistema. Dicho en otras palabras, ciertas características del ecosistema se debe a la actividad de esa especie. Esto ya demanda estudios más finos, pero en algunas partes las termites, los insectos parecidos a hormigas, se consideran ingenieros del ecosistema porque modifican el suelo, y al modificar el suelo, le modifican algunas propiedades del suelo, tal que eso facilita, por ejemplo, la presencia de plantas u otro tipo de organismos. La equidad. La equidad es la relación, esto ya es un concepto más matemático. La equidad es la relación que hay entre la riqueza de especie y la abundancia, ¿no? Entonces hablamos aquí de una biodiversidad equitativa, ¿ya?, entendiendo, ¿no es cierto?, por ello que la distribución en términos de abundancia entre las distintas especies es más o menos similar, equitativa, versus inequidad en el ecosistema, para hacer referencia, ¿no es cierto?, que la relación de abundancia, la relación entre riqueza y abundancia es desigual. O sea, dicho en otras palabras, hay algunas especies que son muy abundantes, pero son pocas, respecto de otras
que son muchas y que son poco abundantes. Acá hay generalmente los ecosistemas naturales respecto de este tema, hay una curva exponencial negativa. Dicho en otras palabras, hay pocas especies que dominan el sistema, 4, 5, 6, de un total de 30 o 40, donde el resto son relativamente poco abundantes. Están ahí, haciendo su rol, pero no se aprecian así a simple vista. En general, cuando se hacen estudios de ecosistemas que van a alojar proyectos, la riqueza de especies es uno de los parámetros más fácil de estimar. Y como dije, se entregan los listados y se entregan entonces algunas características de las especies presentes en términos de estado de conservación, en términos de origen y en términos de utilidad para el ser humano. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? No, no, profesor. ¿Opinión? Por mi parte tampoco, profe. Ya. Bueno, miren, habemos 4 personas, 3 ustedes y yo. Asumo que el resto de las personas tienen que estar preparando alguna tarea, alguna prueba. Pero no se descuiden. Esto es un mensaje para ustedes, ¿no? Y para el resto de sus compañeros. Que tengan un buen día, ¿no? Nos vemos entonces el próximo martes. A la misma hora, en el mismo lugar, dijo el cantante. Que estén bien. Eso lo va a hacer igualmente. Chao, profe, cuídense. Igualmente, gracias.